¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Os cuento lo último. Ya sé a que me notabais a faltar, a que no hemos hablado de fichajes, a que estáis interesados en saber lo que sabe este humilde periodista. Pues sí, os lo cuento. Y ya sabéis que sé que ganaría más dando informaciones de fichajes, de incorporaciones, de que si hemos fichado un crack, que si no hemos fichado un crack, si lo vamos a fichar, pero la realidad es la que es. Y las informaciones que yo tengo es que o vendemos a medio equipo o no va a haber más fichajes en el Real Madrid. Hombre, alguno se puede colar, pero complicado. A mí me sabe peor el tema de Víctor Muñoz, el hecho de que lo hayamos traspasado, el Osasuna lo haya traspasado con el visto bueno del Real Madrid por 40 millones, porque siempre he dicho lo mismo, para mí el Real Madrid es un equipo comprador y no vendedor, y creo que Víctor Muñoz es un chico que podía adaptarse perfectamente a la plantilla del Real Madrid, que podía hacer el papel que en su día hizo Lucas Vázquez o incluso Callejón en la época de Mourinho. Y si lo haces porque tienes que hacer caja, entonces es que estamos en lo que dice José Miguel Villarroya desde hace mucho tiempo, que económicamente no estamos para muchos dispendios. Y como ya nos hemos gastado pasta pues en Dumfries y también en Cucurella, pues para fichar a alguien más, seguramente, si no viene libre, como ha sido el caso de algunas de las incorporaciones que vamos a tener de cara a la próxima temporada, pues habrá que dar salida a alguno de los jugadores. ¿Puede marcharse Camavinga? Puede marcharse Camavinga, pero Camavinga tiene contrato en vigor. Y hasta donde yo sé, de momento, también esto puede cambiar una vez que hable Mourinho, que empiece la pretemporada y que Camavinga vea las posibilidades que puede tener de jugar más asiduamente o menos en el equipo titular, pues Camavinga, aun con contrato en vigor, pues se le puede convencer para que se vaya a algún equipo de la Premier. También para ello tiene que haber ofertas. Y hasta donde yo sé, de momento muchas ofertas no se han recibido. Se ha hablado mucho de Olise, el jugador del Bayern de Múnich. La verdad es que era un proyecto ilusionante, era un jugador que cualquier equipo lo querría tener en sus filas. Decíamos desde un principio, yo creo recordar que el primero que incidió en nuestro canal en la posibilidad de que Olise o que el Real Madrid fuera a buscar a Olise fue Miguel Látigo Serrano, pero decíamos que una cosa es tu deseo y otra cosa es que el equipo rival esté dispuesto a... porque Olise no tiene ninguna cláusula de rescisión y por tanto, o que sepamos nosotros, y por tanto hay que llegar a un acuerdo con el Bayern de Múnich. Y el Bayern de Múnich puede tener muchos problemas, pero uno de ellos no es precisamente el económico. El Bayern de Múnich es un equipo muy solvente, es un equipo que se puede permitir el lujo de fichar a lo que quiera, sobre todo en Alemania. Sí es verdad que el año pasado pues dejaron marchar a uno de los jugadores revelación de la liga pues al fútbol inglés porque no estuvo dispuesto a pagar 140 millones de euros, pero eso no quiere decir de que no tenga una buena cuenta de resultados en su economía diaria. Pero por si había alguna duda, el Real Madrid, también es verdad, yo voy a leer el comunicado y esto lo hemos visto otras veces en el Real Madrid. Pero lo hemos visto no en forma de comunicado, hemos visto, pues yo qué sé, pues por ejemplo que cuando el Madrid ficha a Beckham y cuando ya casi tenía cerrado su fichaje, pues el presidente cuando se le preguntó a Florentino Pérez por el fichaje de Beckham dijo que never, never, never. Que nada, 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 o nunca, 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 como lo queráis traducir. En este caso, no ha sido el presidente el que lo ha desmentido. Bueno, lo desmintió, si recordáis, en la entrevista que le hicieron en el programa, ¿se llama Horizonte? Sí, por ejemplo, en el programa Horizonte,
en la que fue la última entrevista antes de las elecciones, en la que le preguntaron, cuando el presidente habló de los 150 millones que iba a hacer por un jugador o una estrella mundial que no jugaba en la Premier, le preguntaron si ese jugador podía ser Olise, y el presidente dijo que no. No mintió en aquel momento, porque después, cuando fue elegido presidente, cumplió la promesa que había realizado, la hizo ese martes, 48 horas después de ser elegido presidente, y la oferta por 150 millones fue para Julián Álvarez. Pero se habló de que, digamos, que Florentino con esa oferta jugaba al despiste y que realmente el que interesaba era Olise. Nos puso los dientes largos esa posibilidad, pero hoy tenemos que decir que de momento o nos vuelve a engañar el Real Madrid o Olise no va a llegar al equipo madridista, porque ha habido un comunicado que os leo. Dice: ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre el supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich, Michael Olise, el Real Madrid Club de Fútbol desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto, directo ni indirecto, con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno. Vale, o sea que no habla ni con los representantes, ni con papá, ni con mamá. El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación, eso es verdad, institucional, que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad. Es cierto, la relación con Bayern de Múnich, o del Bayern de Múnich y el Real Madrid, y del Real Madrid y el Bayern de Múnich, siempre ha sido excelente. De hecho, creo recordar que cuando se ficha a Toni Kroos, el Real Madrid tenía, Toni Kroos tenía una cláusula de rescisión para el último año, y creo que el Real Madrid pagó una cantidad superior a lo que figuraba en ese contrato y en esa cláusula de Toni Kroos para satisfacer al Bayern de Múnich y seguir manteniendo una buena relación con el equipo de Baviera. Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza, sigo con el comunicado, basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades. Pasó con Toni Kroos, y a la recíproca, yo creo que, no sé si el mismo año que llega Toni Kroos o al año siguiente, yo creo que el mismo año, sí, porque no llegaron a coincidir sí coincidieron en entrenamientos, pero no coincidieron después en la temporada. Esa buena relación se mantuvo también cuando Xabi Alonso pidió salir del Real Madrid, y el equipo al que fue el Bayern de Múnich, y hubo esa entente cordial entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Entonces dice, y acaba ya el comunicado hablando de eso, de ser tratado cualquier interés por un jugador, en primer lugar con las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que ha presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Por tanto, en principio, no ha habido ningún tipo de negociación, no ha hablado el Real Madrid con representantes de Olise o con el propio Olise o con familiares de Olise. Esto quiere decir que el Real Madrid no va a intentar el fichaje del jugador francés del Bayern de Múnich. Podría hacerlo, y podría incluso estar en estos momentos dialogando con el Bayern de Múnich. Pero me da la sensación que este comunicado oficial lo que hace es salir al paso sobre las informaciones que se han ido dando e intentar cerrar ese capítulo para que no se siga hablando de ese interés del Real Madrid por Olise. Podría recuperarse o podría iniciarse una negociación, pero a mí me da la sensación de que después de ese comunicado oficial podemos descartar cualquier posibilidad de que Olise llegue, por lo menos este año,
al Real Madrid. Por eso digo que de no venir se hablaba de Olise, se ha hablado de un defensa central. A mí me cuesta pensar de que se va a fichar otro defensa central. ¿Por qué? Porque es que en estos momentos pensaría que eso es posible si no se hubiera renovado a Rüdiger. Pero es que en el Real Madrid hay en estos momentos 5 centrales. Y aunque se fuera Asensio, que es algo que puede estar en la idea tanto de José Mourinho como de la directiva del Real Madrid o de Florentino Pérez, es que nos quedarían 4. Y un jugador como Tchouaméni, que en un caso de apuro podría jugar en esa posición, como ya lo ha hecho otras temporadas. E incluso también, pues los jugadores como quinto o sexto central, puedes echar mano en un momento dado de algún jugador de la cantera. Es verdad que estamos un poco en la misma situación que el pasado verano o hace 2 veranos, que tienes ahí a Militao y ya tienes a Rüdiger, un Militao que, toquemos madera, pues ojalá no se vuelva a repetir la historia de los 3 últimos años, pero bueno, es un riesgo que tienes que correr y es un riesgo asumible y que no te obliga a fichar a un quinto o sexto central y gastarte el dinero en un quinto o sexto central, por lo menos ahora. Que reaparece y vuelve a tener problemas, se vuelve a lesionar, bueno, siempre tienes el mercado de invierno en enero para poder reforzar la plantilla, pero yo creo que en estos momentos el Real Madrid el puesto de central lo tiene muy bien cubierto con los jugadores que en estos momentos tiene en la plantilla el Real Madrid, con la renovación de Rüdiger, con Militao, con los jugadores que se han fichado para esa posición. Yo creo que está bien cubierta la plantilla del Real Madrid. Y en el puesto de centrocampista me pasa un poco lo mismo. De no salir, yo no diría solo Camavinga, no solo Ceballos. Yo creo que si el Madrid se mete en una operación de gastarse dineros importantes, eso tendría que venir dado. Se habla mucho de Enzo Fernández, pero yo no veo que el Real Madrid se pueda gastar 150 millones de euros en un jugador que va a venir a ayudar y mucho, que sería un refuerzo importante, pero que generaría overbooking. O sea, para fichar a Enzo Fernández tendría que salir Valverde, tendría que salir Camavinga, tendría que salir Ceballos, o por lo menos de esos 3, 2. Porque ¿a quién dejas fuera? Después de la incorporación de Bernardo Silva, que viene para jugar de centrocampista y no de extremo como juega en Portugal. Si damos por sentado que Tchouaméni y Bernardo Silva van a tener mucho protagonismo, tenemos también a Arda Güler. No creo que el Real Madrid en estos momentos esté planteando ni tan siquiera ceder a Arda Güler. Ni el propio Mourinho creo que se lo esté planteando. ¿Qué hacemos con Bellingham? Bellingham tiene sitio fijo, ¿no?, en este equipo. Ya tenemos a 3 centrocampistas. Valverde, si se queda, no es para ser titular o para ser un hombre muy importante, porque si fichas a Enzo Fernández, los 4 teóricos centrocampistas ya los tienes. Entonces ahí te sobraría Camavinga, te sobraría Valverde, te puede sobrar Güler, Brahim también, porque yo creo que la idea de Mourinho es jugar como un 4-4-2 y por tanto Brahim yo creo que jugaría de falso extremo, jugaría más de centrocampista de media punta que de jugador pegado en la banda, porque para ahí ya tienes los carrileros que tienes. Entonces, la sensación que yo tengo, y es sensación, también hay algo de información, es que la idea del Real Madrid es que tiene la
plantilla prácticamente cerrada de cara a la próxima temporada. ¿Y qué es lo que refuerza mi idea? Pues el hecho de que con la incorporación de Nico Paz, con la incorporación de Bernardo Silva, Nico Paz se va a quedar en el Como. Y el Real Madrid no va a ejercer de momento este año, o esa es la idea, a petición además del propio jugador, no va a ejercer esa opción de recompra que todavía puede ejercer la próxima temporada. Pero hay algo que me preocupa, que eso es información que tengo de gente cercana a Nico Paz. En los últimos días, y eso es lo que tiene un poco desconcertado también al propio futbolista, hace un par de semanas Nico Paz, después de hablar con Mourinho, después de hablar también con Cesc Fábregas, de hablar con el Como, después de que el equipo italiano se clasificara para la Champions de la próxima temporada, bueno, el chaval empezó a darle vueltas a la ilusión que le puede hacer jugar como titular y como hombre importante en el equipo italiano, pues el año que viene en la Champions. Él es consciente de que en el Real Madrid, si vuelve, va a ser un hombre importante, va a jugar bastantes minutos, pero primero no lo tiene seguro. Y en segundo lugar, no va a jugar los mismos minutos que puede jugar en el Como y no va a ser lo importante que es, ha sido y será en el equipo italiano. Pero lo que tiene desconcertado a Nico Paz en los últimos días es que le ha llegado la información de que el Real Madrid quiere hacer caja con Nico Paz y que no solo no lo va a recuperar, sino que lo va a poner en el mercado. O lo va a recuperar pagando esos 9 millones, pero no para que vuelva, sino para ponerlo en el mercado. El Madrid considera y cree, imagino pues porque ha habido clubes que ya se han dirigido, incluso el propio Como estaría interesado en comprar al jugador. El Como es un equipo que ya lo ha demostrado en estos últimos años, mueve dinero, aunque es un, entre comillas, recién ascendido hace 2 o 3 años. Es un equipo que económicamente es un equipo solvente y le ha hecho saber al Madrid que si el equipo madridista quiere hacer caja, pues ellos estarían dispuestos a comprarlo. Ha pasado lo mismo con el Inter de Milán. Y una vez que se sepa, y eso no hace falta que salga en los medios de comunicación, eso se habla con los representantes y con la gente que lleva a los jugadores, pues seguro que habrá más de un equipo, más de 2 y más de 3 que estarían dispuestos a pagar 60, 70 millones por un jugador que ha sido una de las grandes estrellas del fútbol italiano la pasada temporada. Por eso lo que os puedo decir, y a mí me fastidiaría mucho, porque puede repetirse el caso de Achraf, que por hacer caja, porque en aquel momento tenías a Carvajal y porque el entrenador en aquel momento, que era Zinedine Zidane, pues dijo, bueno, pues tampoco lo necesito tanto, pues al final se le cedió al Borussia Dortmund. En el Borussia Dortmund lo hizo fenomenal, se le cedió al Inter y al final se le acabó vendiendo al equipo italiano. El equipo italiano hizo el negocio y lo vendió después al PSG. Y ahora pues muchas veces lo miramos, lo vemos jugar con el PSG y decimos, joder, ¿y este no podía estar? No podía estar en el Real Madrid. Pues con Nico Paz a mí me pasa lo mismo. Pero lo mismo
la misma sensación que tengo con Víctor Muñoz. Bueno, la diferencia es que Víctor ha demostrado bastante menos de lo que ha demostrado Nico Paz. Pero aún así, yo creo que lo poco que hemos visto de él es que es un chico que podría jugar bastantes minutos en el Real Madrid. Y que si el Real Madrid además quiere hacer caja, no de forma inmediata, pero sí de futuro, porque este año, si lo recuperabas, no lo podías vender, pero dices, como negocio, recupéralo, pagas 8 o 9 millones por él, me parece que era la cláusula, 8 o 9 millones, lo recuperas, este año lo utilizas lo que lo tengas que utilizar y va a ser un buen recambio para algunos de los hombres de arriba, y si quieres el año que viene, lo vendes por esos 40 o 50 millones y en vez de ganar pues los 17 que vas a ganar ahora, pues hubieras podido ganar 30 o 35 millones. También es verdad que alguien puede decir, bueno, eso sí se revaloriza o mantiene el mismo estatus que en Osasuna. Si el jugador no juega lo que tiene que jugar, si el jugador se lesiona como se ha lesionado ahora con la selección, pues a lo mejor lo que hoy vale 40, pues el año que viene vale 20. Bueno, pues aún vendiéndolo por 20 igual, más o menos podrías ganar lo que has ganado este año. Pero bueno, no voy a ser yo un lince de la economía. Florentino Pérez evidentemente sabe bastante más que nosotros, de gestión económica sobre todo. No es nada discutible lo que ha hecho Florentino Pérez en sus 23 años de mandato como presidente del Real Madrid, por tanto, bueno. Pero bueno, casi como aficionado más que como periodista, a mí me da la sensación, o a mí me hubiera gustado que Víctor Muñoz volviera al Real Madrid. Y con Nico Paz me pasa lo mismo. Ojalá que al final el Real Madrid se lo plantee, ojalá el Real Madrid pues piense más en el futuro deportivo que en la parte económica, que Nico Paz siga un año más en las filas del Como y que el año que viene lo recuperemos, porque creo que puede ser un hombre importante en el Real Madrid y en el fútbol europeo. Sería una pena que el Real Madrid, como parece que se está planteando, vendiera a Nico Paz este verano o al Como, a algún equipo italiano que puede ser el Inter o cualquier equipo importante de los europeos y sobre todo de la Premier. Ojalá que no se haga realidad, pero la información que tengo es esa, que el Real Madrid se está planteando recuperar a Nico Paz, pero para venderlo al mejor postor este mismo verano. Y nada más, que espero que estéis disfrutando mucho del Mundial. Nosotros lo estamos haciendo, ya sabéis que estamos colgando vídeos diarios, que seguimos con nuestra tertulia, que nos encanta que nos dejéis comentarios, que le deis a like y que visitéis el canal, no de vez en cuando, asiduamente y diariamente. Venga, adiós, pasadlo bien.